¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate en Televisión Ferrol. Hoy vamos a volver a hablarles de un sector empresarial muy importante para la comarca de Ferrol, como es el naval, que en esta zona de Galicia depende en gran medida del gobierno estatal a través de la empresa pública Navantia. Analizaremos esta noche cuál es la situación actual de los astilleros en la ría ferrolana y si se está percibiendo una recuperación de un sector que continúa siendo un pilar básico de la economía para miles de ciudadanos. En este sentido hay que recordar, por poner un ejemplo, el reciente anuncio por parte de Navantia de la firma de un contrato para construir hasta 4 petroleros entre los astilleros de esta comarca y los de Cádiz. Un anuncio que se producía en plena campaña electoral, lo que daba lugar a cierta polémica. Según la compañía pública, este encargo supondría 3 millones de horas de trabajo para Navantia y la industria auxiliar, y la construcción se llevaría a cabo a precios internacionales. Un aspecto que nos va a llevar a hablar también de la competencia existente entre astilleros en todo el mundo. Y en esa industria auxiliar también nos detendremos hoy, puesto que no hay que olvidar las reclamaciones por parte de los sindicatos ante las condiciones laborales que, según las centrales, se están produciendo en los diferentes centros de trabajo. Y por otra parte, si hablamos de la comarca, de forma obligada nos tenemos que ir hasta Fene, hasta el municipio de Fene, donde el veto a la construcción naval civil terminaba hace ya unos meses. Ante ese panorama, ahora la pregunta es si ese astillero en particular ha iniciado una etapa nueva, ya sea en proyectos de construcción de barcos o en áreas importantes, como por ejemplo pues la eólica marina, ¿no? Y volviendo a la ciudad de Ferrol, decíamos al principio, ¿no?, que Navantia depende del Estado, que tiene ahora un gobierno del Partido Popular. En ese sentido, queremos hoy saber si el previsible cambio de gobierno local puede afectar al presente y futuro del astillero. Bueno, y para desgranar todos estos asuntos nos acompañan esta noche el senador del Partido Popular, Juan Juncal. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, José Ramón Franco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y tenemos con nosotros también al portavoz del sindicato de la CIGA en Ferrol, Manuel Grandal. Buenas noches. Y ustedes ya lo saben que también son invitados aquí en este programa. Podrán hacer intervenciones y valoraciones en la segunda parte del debate, después de una pausa, más o menos sobre las 10:20 de la noche, llamando al teléfono que ya conocen, 981 36 99 13. Bueno, como decíamos, planteábamos diferentes situaciones del sector en la comarca, pero bueno, vamos a preguntarles a nuestros invitados, bueno, pues qué diagnóstico en líneas generales realizan de la situación actual del sector naval en esta comarca, comenzando por el representante del Partido Popular, el señor Juncal. Pues muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Yo creo que la primera reflexión o una primera valoración, indudablemente el sector ha pasado y está pasando aún en una situación pues de crisis motivada por diversos factores, algunos de tipo común, vamos a llamarle así, porque bueno, el propio contexto internacional de crisis pues implicó una disminución presupuestaria en el mercado militar, y también la bajada del precio del petróleo también influyó a la hora de nuevas contrataciones, tanto en el offshore como en la propia construcción naval. Hubo un boom provocado por la crisis de Japón, de Fukushima, en cuanto a los gaseros, pero que es un mercado que, bueno, supongo que hablaremos o saldrá a lo largo del debate, muy hegemónico por parte de los astilleros asiáticos, con lo cual, bueno, a eso hay que sumarle, es decir, bajada de demanda de los productos que fabrica Navantia, y a eso hay que unirle, pues, bueno, pues una
un abandono de la cartera de nuevas contrataciones. Yo no quiero politizar y polemizar, pero la verdad es que se produjo una sequía de nuevas contrataciones, se terminaron los australianos, los buques de Australia, los portaaviones, que todo el mundo nos entienda. Entonces se produjo pues un vacío de carga, con lo cual pues las consecuencias las conocemos y las hemos pagado y las estamos pagando todos. Bueno, yo puedo enseñar el gráfico, lo que es la contratación que había en el 2007, creo recordar, la primera, sin gafas ya, que es la punta, cae a cero, se mantiene a cero. En el 2011 repunta un poco, que son los bloques que se fabrican para los destructores australianos, vuelve a caer en el 2012 a cero, y bueno, en el 2013 pues se repunta un poco. A partir de ahí, pues indudablemente los esfuerzos de la compañía han sido por incrementar posiciones en el mercado, de ofertas, de estar presente, ha duplicado durante estos años 12, 13, 14 las ofertas a distintos concursos. Algunos se han ganado, otros se han perdido, y bueno, eso sí ha significado pues un inicio de recuperación de actividad con contratos bueno, más o menos importantes desde mi punto de vista. Todo son importantes por la posición, aquellos contratos internacionales. Estemos pensando, por ejemplo, en el diseño, el apoyo en el diseño, construcción, aunque no se haga aquí, del portaaviones de Turquía, que recientemente también ha sido noticia. Y bueno, la actividad desplegada ha sido más que duplicada durante estos ejercicios, buscando pues contrataciones, nuevas contrataciones que permitieron incrementar. Uno de ellos pues ha sido los petroleros. Se ha creo que tergiversado y se ha pues criticado en cuanto a las fechas, pero bueno, yo creo que todo el mundo que está metido en este mundillo del naval sabe que ese tema se estaba trabajando y se llevaba tiempo trabajando. La construcción, bueno, pues si alguna empresa española construía algún buque tanto gasero como petrolero, pues que se fabricaran los astilleros españoles. Y coincidió la firma del contrato de intenciones, porque bueno, pues es bastante complejo, ¿no?, la firma de un contrato de estas características. Coincidió pues unos meses antes, pero creo que todo el mundo metido en que tiene metido en el mundo del naval sabe que eso no se corresponde con con un tema electoral, sino todo lo contrario, el fruto del trabajo, y que coincide. Hablaremos porque, sí, claro, probablemente hay un contrato pendiente de resolver en Australia, y entonces la gente va a decir, no, también va a coincidir por las generales. Ahora lo vamos a analizar. Pues no, es decir, se lleva años trabajando. Vamos a hablar de futuros contratos, pero bueno, estamos preguntando por el diagnóstico inicial que se puede hacer de esta situación. Queremos saber un poco también la valoración de parte del empresariado, señor Franco. Bueno, vamos a ver. Por parte del empresariado, lo que sí está claro es que los actitudes que tenemos ahora mismo la conocemos todos, y es todavía de una baja carga de actividad, porque aunque es verdad que estamos viendo una cierta evolución positiva entre lo que proporciona el flotel, el van y por supuesto los jackets, el contrato de Iberdrola, quizá ahora mismo en estos días, bueno, pues porque ha saltado la obra más recientemente, porque tiene una repercusión directa en algunas empresas locales, pues evidentemente la obra de los jackets pues nos está dando a todos un poco de optimismo y de respiro frente a una situación que era de inanición total. O sea, lo que teníamos hace poco tiempo no era una baja carga activa, sino que era una tendencia a llegar a cero. Evidentemente no hemos llegado a cero, y antes de caer de todo, pues aparentemente ya hay una recuperación. O sea, lo estamos viendo con un cierto nivel positivo, pero evidentemente hay que decir que es totalmente insuficiente, no solamente para recuperar el empleo y la actividad de las empresas, sino para recuperar lo que todos deseamos, que es que los astilleros públicos, en este caso, Navantia, Fene, Ferrol, alcancen una cuota de trabajo y de mercado acorde con sus capacidades, o sea, a llevarlos, si cabe, al límite de sus capacidades. Sabemos que eso es muy difícil, que requiere un trabajo arduo y muy constante, requiere de un
un momento y una oportunidad en donde la economía tiene que acompañar. También creemos que ahora mismo también hay otros factores, digamos, ajenos o independientes del sector naval que también están contribuyendo. O sea, hay más crédito, hay más, una economía un poco más saneada, todos los países están volviendo a invertir. Bueno, lo que está claro es que no estamos satisfechos con lo que hay, pero sin embargo, en el fondo, hemos cambiado aquella situación de pesimismo generalizado que teníamos hace unos meses o algún año por una situación de cierto optimismo, aunque sea moderado, ¿no? Muchas gracias, señor Grandal. Bueno, eu gustaríame que os ferrolterrás tivesen clara a situación, non? Decir que non se aproveitan as campañas electorales pois é algo tremendamente duro, bueno, pero xa tuvo bastante resposta o anuncio dos petroleiros, pero como foi o anuncio do Pemex no seu día, como foi o anuncio dos BAN, etcétera, etcétera, non? Transversando realmente os datos, non? Transversando os datos, pero eu vou a decir algo contundente aquí, e eu creo que estas políticas que está levando adiante Navantia, obviamente depende do goberno. Aquí non vale decir que se a culpa é de uns ou de outros ou Japón, non é certo, non é certo eso. Pode ter partes de certas, pero non é certo, porque a construción naval, curiosamente, a construción naval de futuro en Europa está tendo un repunte importante, só por dar un dato, non? Dos últimos 20 buques que se contrataron para a axuda offshore, que é un dos mercados de futuro, do cal falamos de futuro, pero resulta que se levaron a Holanda, Noruega sobre todo, Noruega, Holanda, Alemania e Polonia. Eso é a realidade que hai no mercado. Por tanto, eu atrevo a decir aquí contundentemente, non? Que tanto Navantia como os gobernos do Partido Popular e do PSOE no seu día teñen un diseño, non saliron dese diseño e, insisto, eu estou convencido, se estas políticas non se mudan, que nas gradas de Fene non vai haber un barco máis, non o vai haber. Se estas políticas non se mudan, non vai haber un barco máis, porque a realidade é que a realidade, é dicir, non vale decir que aquí se anuncian e se veñen a anunciar os barcos estos que se fala de futuro, como pode ser o gaseiro, como pode ser os petroleiros, pero non son buques que se vayan a facer en Fene, nin se vayan a facer en Ferrol. Esa é a realidade, non o digo eu, o dice a presidente de Navantia, o dice o Partido Popular, etcétera, etcétera. Por tanto, non se pode transversar as cousas, non? E aquí a realidade é que necesitamos buques na grada de Fene. Eso é o que necesitamos. Con isto non quero decir que non este ben o traballo dos xaques, nem moito menos, non? Todo o que veña benvido sea. Pero esa é a realidade e esa é a folla de ruta que se marcaron dende Madrid e esa é unha folla de ruta que están cumplindo se non somos capaces de darlle a volta. E iso é o que temos que intentar a cidadanía. E eu pediría, obviamente, a quen goberna na Xunta de Galicia e tamén en Madrid que teñan en conta, deberan de ter en conta esta situación. É tal a desfachatez en este sentido que mesmo que estou dicindo eu, mesmo que do futuro da construción naval, o dice a Xunta de Galicia na súa exposición de motivos para unha lei que aprobou no 2010 e que non cumpleu absolutamente nada dela, absolutamente nada. Por tanto, as cousas son bastante distintas a como se están plantexando. Como se plantexan as cousas? Pois en base a titulares de prensa, propaganda política, electoral, sí, moitas veces, utilizado electoralmente, e claro, eso pois dá e crea ese certo optimismo do que se fala. Pero a realidade é outra. Mirade, só un exemplo. Hoxe en día, en Navantia, hoxe en día hai máis dun 50% de súa actividade na empresa principal. Máis dun 50%. Se falaba que Pemex iba a dar traballo para mil persoas. Hoxe hai menos de 300 persoas traballando en Pemex. Logo, no buque de Pemex. Logo xa faremos das condicións, que é unha das cuestións das que se fala. O BAN, se cortaron as chapas, se iba a traballar en este, que se decía que se iban a facer xa 4 módulos do BAN antes do brao deste ano, resulta que se cortaron as chapas e ali está, non? Por tanto, a situación real é esta. A situación de futuro que se nos pinta é que hai unha aposta polo sector naval, pero en outras zonas do Estado e non en Ferrol. Muchas gracias. Bueno, señor Juncal, antes ya se defendía de esas posibles críticas sobre el tema electoralista, ¿no? de esos anuncios. Ya. Sí, bueno, vamos a ver. Pemex, fue una gestión en un momento de absoluta sequía. Se hace una gestión
por parte de la Xunta con esta importante empresa mexicana. El flotel vino de rebote, yo creo que ya lo dije aquí alguna vez, es decir, lo primero que el primer proyecto que se presenta es Pemex quiere renovar la flota de quimiqueros, y entonces por parte de la Xunta, el presidente le dice, oye, que nosotros tenemos astilleros en la ría de Vigo y Ferrol, dejarnos presentarnos a ese concurso. Se presentaron, hicieron una oferta, llegan a hacer la oferta y se encontraron, claro, el problema era que por el precio de un quimiquero nuestro, pues los coreanos hacían por el mismo precio dos. Imposible y tal. Y bueno, pues entonces eso en ese concurso obviamente salió fallido. Hay un tema, un barco muy específico tal, que era el flotel. Bueno, y se consiguieron los dos floteles. Primero se acusó que era todo propaganda y que era un contrato falso por parte de algunas de las opciones o de los partidos de la oposición, de la izquierda. Se llegó a decir que era falso ese contrato. Bueno, pues el compañero Manuel Grandal, pues, por lo menos reconoce que se está haciendo en los astilleros, cosa que es cierta y que está ahí. Que es un barco pequeño, que no es un barco que soluciona los problemas, obviamente, pero dio oxígeno en un momento en que estado catatónico, que no teníamos absolutamente nada. El BAM, también el gobierno toma la decisión de dotar a la Armada Española con un BAM. ¿Cuál es el problema? Hombre, vamos a ver, un barco, cuando haces unas pequeñas modificaciones, pues es complicado, no es... entonces la Armada pidió una serie de modificaciones y eso pues conlleva rediseñar absolutamente pues todo el proceso. Claro, los petroleros, bueno, pues también los petroleros estuvo trabajando y al final se ha llegado a lo que, bueno, un día mi presidente de la entidad me dijo, el modelo IKEA, es decir, porque la única manera que salen los números, estos petroleros se van a comprar, se van a construir aquí, pero los planos son de los coreanos, el acero es de los coreanos, el equipamiento es de los coreanos, los motores es de los coreanos. ¿Por qué? Pues hombre, lo mismo que nosotros en el sector del automóvil, por ejemplo, pues somos muy competitivos y se cierran fábricas en los países de origen de las distintas marcas, llámese Peugeot, Renault, etcétera, etcétera, y se producen aquí en España. ¿Por qué? Porque se han conseguido unas cadenas de montaje muy competitivas, unos suministros de las auxiliares del motor del automóvil también muy competitivas y por lo tanto se fabrican aquí en España y no se fabrican en otros puntos. Bueno, pues los coreanos han conseguido los planos, pues claro, un armador llega allí y dice, presupuesto para un petrolero, toma, los planos, es que yo quiero, no, esto no se modifica, con lo cual los ahorros, los costes de ingeniería, pues los tienen, es decir, usted fabrica el petrolero, el gasero en estas condiciones o no hay manera. Chapa, pues tienen una acería trabajando 24 horas al día en turnos de 8, fabricando acero naval. Bueno, pues eso, ir aquí a Avilés y encargar tantos metros o tantas toneladas de acero naval para un buque tal, pues te encarece y no puedes conseguir ese precio. Motores, pues exactamente igual. Si tienen 50 nuevas construcciones al año, tienen la fábrica de motores trabajando exclusivamente para ellos y por lo tanto consiguen un precio que no podíamos conseguir nosotros. Se iban fuera de mercado. Con lo cual, bueno, pues se llega a un acuerdo entre el armador y el astillero coreano. Eso suministran los planos, el modelo, el material y aquí pues se monta, ¿no? Es decir, los jackets, pues hombre, en Astano si no se construye ningún barco va a ser pues porque lo de los jackets está empezando, es decir, eso es un primer contrato, pero la posibilidad de ampliar, porque la construcción tanto del proyecto Wikinger como del proyecto del Mar del Norte requerirá pero sí muchísimas unidades de jaques que a lo mejor, pues si se obtiene, se sigue profundizando en ese mercado, resulta que es que ocupamos durante años Astano, lo que era Astano, sencillamente a la construcción. Es una oportunidad, diversificamos, pero una cosa que voy a decir, que es que además
solamente a partir de 31 del 12 del 14 es que cuando en Astano se podía hacer algo, porque el veto a la construcción civil incluía también hacer cualquier tipo de artefacto, artilugio en Astano. De ese veto. Bueno, estamos hablando de diferentes proyectos. Antes el señor Franco repasaba algunos. ¿Cree que hay una recuperación estable en el tiempo? ¿Se puede hablar, señor Franco, de una recuperación estable de Navantia? Hay que ser prudentes. No, yo creo que hay que ser prudente. A ver, estable, yo no lo veo todavía, ¿no? Y suscribo lo que comentaba Juan ahora, porque quizá, por lo que decía antes, lo tenemos muy fresquito y estamos quizá hasta cierto punto ilusionados, algunos, con lo que puede ser la fabricación de jackets. Hemos visto la gran demanda que ya está surgiendo. Hemos visto lo que puede suponer la capacidad que tiene ahora mismo Navantia, y en este caso en el UTE con Windar, para estar en mercados que hasta ahora no era fácil, porque al no haber una experiencia previa es muy difícil entrar. Es un mercado muy selectivo, un mercado más emergente, en donde ya hay unos agentes que han tomado posiciones, pero ahora resulta que en pocos días, porque hay que reconocer que ha sido muy poco, un plazo muy corto, y que evidentemente estuvo totalmente condicionado por el levantamiento del veto. O sea, aquí yo sé que en algunos casos hubo intentos de proporcionar carga de trabajo al astillero de Fene, pero era imposible totalmente. Pero es más, incluso había agoreros que decían que todavía no se iba a producir el levantamiento del veto, mal agoreros en principio, pero que tenían un sentido quizá real del por qué se creía que incluso se podía prorrogar el veto. Hay que tener en cuenta una cosa: el levantamiento del veto estaba condicionado a que en los últimos años no hubiera ningún incumplimiento en aquellos aspectos que se habían pactado en el 2005 y anteriores. Como hubiera incumplimientos y hubiera denuncia, evidentemente el veto no se hubiera levantado en diciembre de 2014 hasta que se aclarara. Con lo cual, cualquier proyecto que tuviera fechas fijas de entrega o que hubiera que formalizar compromisos, nadie formaría un compromiso antes del día 1 de enero del 2015. Nadie. Claro, se formalizan los compromisos y nos damos cuenta que en 2 meses tenemos 29 jackets en Fene, que son, bueno, pues alrededor de 90 millones de euros, según parece, y tal. Entonces, esa parte tenemos fe en que puede ser un complemento, no el sustitutivo en ningún caso de lo que es la construcción naval en el contexto en el que la conocemos, que es la construcción de buques. Pero es verdad que todo aquello que contribuya a generar carga de trabajo, a generar actividad y no, de alguna manera, no limite la capacidad para seguir construyendo barcos, es bienvenido sea. Evidentemente le pondríamos quizá inconvenientes si cualquier actividad viene y delimita o de alguna forma impide que se pueda seguir contratando buques del tipo que sea. Evidentemente tenemos que tener muy claro. Y yo, Juan, ahí no discrepo porque es que no tengo información suficiente. No sé, yo cuando escuché el proyecto de los 4 gaseros, a mí no me sonó bien. Me sonó raro, por lo menos, no bien. No es que no, perdón, no me sonó, sí, perdón, los petroleros. Me sonó raro por la forma en la que vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Digo, o sea, aquello que tiene quizá menor valor añadido en principio, porque es la parte de acero es lo que vamos a hacer aquí cuando realmente... Pero bueno, a ver, quienes lo han trabajado y lo han desarrollado, cuando sepamos realmente cuál es el contexto, seguramente nos convencen de que es un buen contrato. Pero está claro que necesitamos tener otro modelo. Y yo ahí en parte comparto un poco la opinión de Manel en el sentido de que, a ver, tanto Navantia, la SEPI, yo creo que tienen que cambiar el modelo también. O a lo mejor están cambiando y no lo sabemos, porque claro, nosotros aquí tenemos la información que tenemos, no sé si por parte del comité de empresa o otras entidades, o tú mismo, Juan, tenés otra información. Entonces lo que vemos desde fuera, el mundo empresarial, es como si estuviera dando palos de ciego. En el sentido figurado, que conste, no estoy con esto haciendo un juicio negativo del esfuerzo que se está haciendo desde la SEPI, pero un plan estratégico claro, ambicioso, compartido con todos los agentes que, en este caso, pues estamos interesados, unos en mayor grado y otros en menor grado. Pero bueno, no hay contacto con el mundo empresarial local, directo. No hay ningún foro en donde los empresarios podamos tener de primera mano una información que nos diga, oiga, vamos hacia este camino, teniendo en cuenta además que hay un factor importante, y es que la industria naval en ningún sitio hoy sobrevive sin la industria auxiliar del entorno donde opera o en entorno. Entonces, o sea, que mantener a toda la industria al margen de los planes o de las decisiones de la SEPI me parece que es, cuando menos, es poco prudente, cuando menos. Lo estamos comentando ahora con el tema de los jackets. No es lo mismo que pasemos
a ser exclusivamente subcontratistas, con lo cual poco podemos aportar, más que mano de obra cualificada, algún conocimiento, pero el proyecto ya está muy masticado, está muy maduro y se ha accedido a él sin contar con la industria auxiliar. Ahora, evidentemente, la industria auxiliar no nos queda más remedio que sumarnos al proyecto y hacer lo que... Debíamos estar mucho antes. Y yo creo que ahí es donde, para mi modo de ver, hay un error. No sé realmente la colaboración que hay entre el comité de empresa y la gerencia de Navantia y, por supuesto, la SEPI, pero puedo decir que entre el organismo público que gestiona Navantia, en este caso SEPI, y que el que gestiona los astilleros públicos directamente Navantia, yo entiendo que no hay ni la comunicación, ni a veces los interlocutores tienen la capacidad para poder, de alguna manera, transmitirnos, o bien tranquilidad, cuando no tenemos nada, pero tenemos oportunidades, o bien pedirnos la colaboración para seguir arrimando nuestros esfuerzos al sector. Bueno, y antes el señor Grandal nos transmitía su pesimismo más bien que optimismo, ¿no? Más que optimismo en cuanto al sector naval. No, que non o digo eu, que o dice a propia Navantia, non? Bueno, para empezar por o que decía, para respostarle ao compañeiro, para que non quede ninguna dúbida, con os asistentes sociais a empresa ten claro que non nos comenta absolutamente nada. De feito, puxo en riba da mesa, fixo público un plan estratégico hasta 2018, do cal nos non negociamos ni unha coma, que decir, absolutamente nada. E ademais nos lo dixo tanxantemente, isto é así e é así. Claro, curiosamente, en ese plan estratégico se define o que o goberno quere que sexa Navantia, o que a SEPI quere que sexa Navantia, por lo tanto, o que o goberno quere que sexa Navantia. Mirade, aquí hai un sector importantísimo, non? Que é o tema de carenas, non? É un sector tremendamente importante. Bueno, pois en ese plan se recolle, ademais, textualmente, non quero inventar absolutamente nada, textualmente, para as reparacións que hai que incrementar a cuota nos segmentos de cruceiros e nos buques LNG só se plantexa o mantemento do mercado. Eso sí, cunha rebaixa a industria auxiliar dun 15%. Eso é a realidade. Por tanto, onde se reparan os cruceiros? Na Bahía de Cádiz. Aquí que é o que se repara aquí? Gaseiros, os LNG, sí ou non? Bueno, pois Navantia, no seu plan estratégico, o dice textual, se copou o mercado de gaseiros, por tanto, chegamos a este límite. Non hai que subir máis, non hai que subir máis. Os cruceiros sí que hai que incrementar o mercado. De feito, están xa na fase de casi duplican o mercado, os contratos que teñen no futuro. Hai unha aposta real en este tema, hai unha aposta real en este tema. Donde se van a ensamblar os petroleiros? Si se fan, e o galla se fagan, donde se van a ensamblar os petroleiros? En Puerto Real. Non o digo eu, o dice o presidente Navantia. Se van a ensamblar en Puerto Real. Por eso digo que non vai haber un barco na grada de Fene. Ese gaseiro que se dice que se prometeu, por certo, en campaña electoral, e que se está negociando, donde se está negociando que se ensamble, que se faga ese gaseiro? En Puerto Real, na Bahía de Cádiz. Eso é a realidade, e non o digo eu, o dice a propia Navantia. Por tanto, temos un problema tremendo. Claro, cando se fala aquí de a competitividade, porque se deixa caer aquí en riba da mesa que non somos competitivos, pero que pasa? Non somos máis caros que Noruega? Eso non se lo cree nadie, verdad? Non somos máis caros que Noruega, non somos máis caros que Noruega. Nin que Holanda, non somos máis caros. Que ten Noruega? Que ten Holanda? Que está montando Polonia, que se está comendo parte do mercado? Que están montando? Están diseñando, traballando, levan anos traballando no diseño da construción naval, en enfocar a construción naval aos mercados aos cales pode e debe acceder os asteleiros europeos. Por certo, que están facendo? Participando a banca, participando os suministradores, é dicir, a industria auxiliar, e agora nos atopamos que, por exemplo, en Noruega, o barco está protegido dende un principio ata o final, dende o punto de vista financiero, protexendo non só o hosteleiro, sino protexendo a industria auxiliar, os suministradores, etc. É dicir, dende o diseño ata o final, está protegido. O mesmo fan en Xapón, o mesmo fan en esa Corea da que se fala. Tamén fan aí o mesmo. Non hai unha gran diferencia de salarios, porque se houvese esa gran diferencia de salarios, non é un problema de salarios en ese tema. Non é, claro que é un problema de actividade, pero é un problema de actividade porque non se deseña a empresa. Mira de que está pasando na Navantia, En Navantia, home, eu supoño que aquí o amigo Franco coñecerá. Navantia, departamento de compras, se centraliza absolutamente todo. Se necesita unha válvula, resulta que ao mellor tes que chamar a Cartaxena para comprar unha válvula. Ao mellor tes que chamar... Cal é o precio desa válvula? Cal é o precio desa válvula? Tornillos. Ir a por un tornillo a unha ferretería, pois non, ten que pasar por Madrid, hai que pedirlo a Madrid. Claro, eso incrementa os precios. Eso é un problema de diseño e eso é un problema de aposta. E a SEPI ten un diseño
claro do que é Navantia, pero unha Navantia que non ten nada que ver con isto. Que pasa cos contratos? Mirade, por que Navantia lidera no sur un clúster da naval, por certo, con formación, levando os empresarios das auxiliares a entrevistarse con os turcos? Por que o fai no sur e non o fai aquí? Obviamente, será por intereses, non? O que o que pasa? Alguén terá que explicar todo eso. Pois Navantia lidera un clúster con a Xunta de Andalucía, con a universidade, con a industria auxiliar, e curiosamente a formación se vai a dar nos centros de formación profesional. Ali se vai a dar formación. Esa é a gran diferencia de como nos tratan. E iso é o que pediría eu, que espabilemos de Y unha vez. hablando de tratar, señor Juncal, ¿cree que se discrimina esta zona de Ferrol en el sector naval? No, vamos a ver, no, y para matizar algunas cosas. Uno de los temas que había quedado también en el tintero es que se soluciona, después de muchos años y de muchas peleas, el tema del tax lease, que estaba vetado y no teníamos condiciones de financiación. Es un tema que también se resolvió pues recientemente en el 14, a principios de mediados del 14, con lo cual ya también posibilita la realidad de poder financiar los buques, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto al plan estratégico que decía el señor Grandal, vamos a ver, lo que la empresa dice es realista, es decir, en el mercado de gaseros, con mantener la cuota, que es lo que se refiere el plan estratégico, con mantener la cuota me doy por satisfecho, porque la competencia también trabaja. Es decir, y tenemos el récord de toda la costa atlántica de reparaciones, porque somos muy competitivos en reparaciones, lo hacemos muy bien, y bueno, pues no hay nada más que asomarse a la ría y ver todos los días, pues que como mínimo 4 o 5 están en las distintas instalaciones de tal. Y en el sur no tenían, y dicen, bueno, pues vamos a ver si podemos coger en el sur, pues para ese tipo de buques, de cruceros, y podemos coger parte de ese mercado allí. Pero justificar que non se cumplan as promesas que se fixo con reparacións de Navantia. No, en absoluto. Y se sigue trabajando, de hecho este año, en los presupuestos de este año, hubo una partida de 85 millones de euros que sirvieron de pistoletazo, de diseño, porque antes de construir la F-110, pues hay que diseñarla, hay que ver lo que quiere la Armada, cómo la quiere, con qué misiles, con qué no sé, cañones, con qué motores, con no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces eso se ha empezado a trabajar ya en un escenario pues de restricciones presupuestarias importantes, pero que están ahí, y esas F-110 pues, obviamente se construirán en Ferrol, que llevará su plazo tal. El concurso de los australianos que me refería antes, que por falta de tiempo, pues se va a resolver a finales de este año. Hay que presentar la oferta, creo que el mes que viene, o junio o julio hay que presentar la oferta para los modelo Cantabria, que es total. Hombre, ahí la empresa tiene bastantes esperanzas de hacerse con ese contrato. Me van a decir que también es electoral, pues bueno, pues está ahí, ya lo digo yo antes de tal, no tenemos la culpa de que coincidan las elecciones en esas fechas, en noviembre o finales de año, y que los australianos decidan resolver ese contrato ahora. Se lleva tiempo tal, pero vuelvo a insistir, las necesidades económicas pues, de los distintos países han hecho bajar la demanda de tal. Y que si no se construye, señor Grandal, mire, yo y amigo Ramón Franco, te puedo decir, si no se construye si no se monta ningún petrolero en Astano, es porque habrá carga de trabajo con los yaques de tal cantidad que es que será imposible, porque se necesita, tú eres profesional, conoces de eso mucho más que yo, lo que significa estos 28 jackets, la ocupación, o 29, la ocupación que va a tener física de las gradas de almacenaje, por lo que por todo el proceso tal, que hace incompatible con la construcción de un buque. Bueno, pues estoy hablando de que no solamente lo que decías tú, hay una gran demanda, porque yo, por lo que sé del proyecto Vikinger, que es lo que se ha adjudicado, que no solamente se fabrica parte aquí en Ferrol, sino que otra parte se fabrica fuera, son puntos en un mapa
perfectamente cuadriculado del mar Báltico que ocupan como 20, bueno, no sé, 40 veces o 60 veces más que las áreas que han sido adjudicadas. Es decir, que estamos hablando de un volumen de trabajo absolutamente espectacular. Y a eso hay que sumarle el proyecto del Mar del Norte, de Escocia, Irlanda, tal. Que, oiga, que yo... Cuidado, esto hay mucha demanda, pero es eólica marina, subvencionada. No, que todos sabemos lo que pasó con la eólica terrestre también, ¿no? Fue un boom y después, claro... Sí, claro. Bueno, estamos hablando de diversificar en este caso también, pero bueno, antes lo decía usted, ¿no? Es diversificar, pero sin impedir la actividad principal, no de construir barcos. Sí. No, está claro, tiene razón en lo que plantea. Yo creo que ojalá sea esa circunstancia, aunque bueno, luego tener que elegir entre si es mejor si fabricar barcos o fabricar jackets, ahí eso da para un debate. El jacket es lo que es una estructura metálica, gremios entran pocos, en un barco entran muchos más gremios, muchas más actividades, es una construcción diferente, ¿no? Entonces, bueno, dice, oye, si te dan a elegir, ¿qué quieres? Bueno, a ver, primero lo que pueda conseguir, porque elegir, sabemos que es un mercado intensivo en demanda, lo va a ser mucho más, y sabemos que es un mercado más selectivo. Los que entren se quedan y además van a ser los que van a, de alguna manera a estar ahí durante unos cuantos años casi con toda seguridad. Es verdad también lo que dice Juan, que puede llegar un momento, ya ahora hay problemas, no digo que los problemas sean graves, pero ahora mismo hay cierta incompatibilidad a la hora de distribuir el layout de cada uno de los productos, o sea, cómo acomodamos los jackets y cómo acomodamos la fabricación de bloques que se está haciendo allí. Ya está generando ahora cierta tensión y se ajusta. Yo no me imagino con dos petroleros metidos ahí fabricando bloques intentando ensamblar la guerra, no me imagino, con lo cual yo me imagino que ahí hay personas que están ahora mismo evaluando pues qué conflicto se puede dar si en un momento determinado, pero bueno, quizá lo importante es que estamos hablando de que se puede dar un conflicto de sobrecarga de actividad. Joder, yo creo que eso hay que estar satisfechos de que podamos estar hablando de esto y no estar hablando de a ver qué hacemos porque no hay nada que hacer. De ahí que, Manel, yo tienes que perdonar que te diga que nosotros no tenemos ninguna oportunidad de ser pesimistas, ninguna. Los empresarios podemos quejarnos, podemos lamentarnos, podemos hacer muchas cosas, pero jamás podemos utilizar el pesimismo para nada. O sea, no es que seamos optimismos porque digamos que es lo que queremos dar hacia el exterior. Somos optimistas porque estamos obligados a ser optimistas. Estamos obligados a sacarle la rentabilidad máxima a cualquier oportunidad, Entonces, ahora mismo vemos oportunidades que nos satisfacen. Hombre, pues seguramente que no a todos o no en la medida en la que sea deseable. Que por otro lado, no vemos, digamos que todavía una estabilidad del mercado futuro, pues no la vemos. Pero os voy a decir una cosa. El empresario de la industria auxiliar, si somos coherentes y sensatos con nuestra responsabilidad, lo que no podemos es creernos absolutamente nada de lo que nos puede venir dentro de 10 años. Tenemos que trabajar todos los días para ganarnos el mercado todos los días. O sea, ese es nuestro medio de vida. ¿Por qué? Porque los únicos que mantienen el empleo cuando se acaba la construcción naval sois los empresarios, los empleados fijos de Navantia. Los demás tenemos un problema y es que tenemos que seguir intentando aguantar de las plantillas, tenemos que seguir intentando buscar en los mercados y de hecho una de las asignaturas pendientes que hay, y lo sabemos todos, es esa tan traída y llevada diversificación que bueno, se ha ido consiguiendo. Hay que reconocer que aquí hay empresas locales que han tenido habilidades y han desarrollado mecanismos para que sin abandonar el sector hayan seguido trabajando e incluso potenciándose. Bien, porque han accedido a una diversificación geográfica, se han ido de aquí en otros sitios. Y algunos otros hemos optado quizá por lo de siempre, ¿no? Pues por intentar compaginar el sector naval con otros sectores que nos sirven para mantener empleo, incluso como no, para crearlo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, no estamos satisfechos con la situación, sería absurdo creer que estamos satisfechos, no vemos estabilidad todavía en el mercado, en mercados concretos, no la vemos. No es que aspiremos a una estabilidad que nos garantice 10 o 15 años, sin embargo sí aspiramos, y yo creo que ahí vuelvo un poco a insistir lo mismo, a que hay una estrategia definida por parte de quien tiene la potestad y la tutoría del exterior público, a que nos sintamos cómodos y nos sintamos de alguna manera confiados, sabiendo de antemano que esa confianza no nos puede dar un exceso de confianza a nosotros. ¿Por qué? Porque los contratos hay que pelearlos, porque se pierden cuando cree que ya los tienes en la mano y porque de alguna manera aquí los contratos se ganan o se pierden en el mismo día. Y yo quería apuntar una cosa. Nosotros en el tema de competitividad, Manuel, a ver, yo creo que no vamos a entrar aquí en los detalles, dónde se puede ganar competitividad, pero todos somos conscientes que donde no hay que hacer demasiado énfasis es en las nóminas, ni el coste salarial, es en la productividad.
Y en la productividad hay mucho de qué hablar, y hay mucho de qué hablar en conjunto. Astillero, la parte social, la industria auxiliar. Ahí tenemos que hablar mucho y se habla poco porque no tenemos ni siquiera un foro en donde las tres partes nos podamos sentar a hablar. Ni siquiera eso tenemos. Gracias. Un segundo por cortesía a Grandal que me muy quedó rápido, y muy rápido. Que decías de la interlocución entre la administración y los sindicatos. Hombre, es verdad que es difícil, pero es que tampoco los sindicatos se lo habéis puesto fácil. Gracias. Concretamente no vosotros, pero sabes que el convenio que había, que estaba aprobado en Cádiz, estaba aprobado en Cartagena, aquí se lo han cepillado, Gracias. se ha tirado abajo y estáis en la situación del convenio que estáis, ¿no? Es decir, que el enfrentamiento es mutuo y indudablemente por el bien de todos tendría que variar esa situación, pero es la que es, ¿no? Bueno, o tema do convenio é un tema perfectamente claro, además é pedra angular do modelo que hai, se pretende un modelo de hosteleiro, aparte do modelo de hosteleiro de síntese, es decir, se está en esa ruta, sin autonomía absolutamente ninguna, pero un modelo de hosteleiro low cost, non? Absolutamente low cost. E eu quero incidir moito en isto. Obviamente, o que veña, benvido sexa, eu esa parte entendo, como non a vou entender? Pero claro, o problema é que nós vemos que se están perdendo oportunidades de estar traballando, por exemplo, en Fene, non? En Fene nos entendemos que xa se debera de estar traballando antes, pero inmediatamente, como mínimo, del levantamento do veto, nos mercados que sabemos que son mercados emerxentes, e son os mercados polos cais podemos competir con os países europeos. Por exemplo, o offshore é un mercado no cal se pode competir, o decía antes, non? Os 20 últimos buques se foron a Noruega, a Holanda, etc. Mercado offshore. Claro, os yaques, por exemplo, mira o nivel de interlocución. O que estades dicindo aquí, para nada, A empresa, nós temos planos facilitados pola dirección de Navantia de que o tema dos yaques non iba a influir absolutamente nada na posibilidade de poñer un buque na grada. Mirade como se está traballando. E temos os planos, nos facilitou Navantia a nós. Pero con 28. No. Con os yaques que hai. Con 29. Con esos yaques. Nós temos eses planos. No, e creo que aí non hai interferencia. E o que hai? Bueno, pois se non hai interferencia, non hai ningún problema. De 29 claro, empezamos a hablar de 100. Pero non hai 100. E curiosamente, que pasa con os yaques? Por eso vos digo que aí é onde os empresarios de Ferrolterra tamén me gustaría que, non sei que palabra utilizar, non? Pero que tamén poñedas petárades na mesa en todo isto. Mirade, os yaques, por eso falo de hosteleiros low cost, que pasa con os petroleiros e nos pode pasar con os yaques. Nos está pasando con os yaques. Ti mesmo decías, que é o que vamos a facer dos yaques? Soldar chapas na práctica. Soldar prácticas. Valor engadido, pero bueno, Donde se queda o valor engadido dos yaques? Quen fai a estación? Porto Real, a que sí? Aí é onde se fixo I más D e hai un valor engadido, participando a universidade. Eso é así. Esta parte que su estación hai unha e ya que son moitos máis. Xa, pero eso é así. No, pero hai unha diferencia de menos de 100 millóns, Unha diferencia de menos de 100 millóns, É dicir, que as cousas son así. Porque o que temos que construir, e os empresarios, obviamente, teñen que agarrar o primeiro que teñen que está no mercado. Pero o que temos que tratar de construir entre todos é un Ferrol e unha Ferrolterra de futuro. E iso pasa por aí. Eso pasa, como é posible que, decía antes, que Navantia teña monte o clúster do naval en contacto con a universidade? Sabedes que nos pasou aquí con Navantia en Ferrol? Fomos a CIGA, pero bueno, digo a CIGA como podía ser outro. Tuvemos que falar nós con a Universidade da Coruña, porque non había acordos e se estaban boicoteando os acordos. E unha vez que saleu público xa se puxeron en marcha os acordos con a universidade. Vos credes que eso é normal? É unha empresa pública. Eso non é normal. Eso é, eu creo que tomarnos un pouco de pitorreo. Bueno, as fragatas F-110, curiosamente as fragatas F-110 é o peor exemplo para decir que non se utiliza Navantia electoralmente. Foron nomeadas no discurso de investidura do señor Rajoy, que remata xa agora. Eso é así. Entón, no discurso de investidura do señor Rajoy nomeou as fragatas 110. Aposta en marcha as fragatas 110. Por tanto, eso demostra que hai utilización. Por que se limita ao medre dos gaseiros? Porque reparacións necesita o que vimos demandando históricamente,
que é a necesidade do dique. Como é posible que unha empresa diga que non quere seguir en ese mercado e paralelamente a Xunta de Galicia, é dicir, o partido quen goberna está dicindo que hai que apostar por ese mercado, pero dice aquí na propia lei da Xunta de Galicia que hai que facer unha aposta por ese mercado e potenciar ese sector. Como é posible que digan, no, aquí non queremos medrar máis, cando son conscientes de que hai buques, barcos, navieiras que non podemos que non se poden afrontar, xa non só falando do tamaño dos buques, sino que teñen que irse porque non temos capacidade, non temos infraestructura para afrontarlos. Home, eso, eu creo que calquer país do mundo, calquer empresa, seguiremos hablando de esas necesidades y de la industria naval, que será otro gran tema para dentro de unos segundos, porque es el momento de tomarnos un respiro y pasar a una segunda parte en la que ustedes también van a ser protagonistas llamando a ese teléfono 981 36 99 13. En unos momentos continuamos hablando del sector naval.